Tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en la clase de Química General y bienvenidos a la clase virtual. Vamos a iniciar con unos saberes previos, con unos conocimientos previos, a ver qué tal saben ustedes acerca de esto. La primera pregunta dice, ¿será que en los alimentos que consumimos estarán compuestos por iones? ¿Iones? ¿Sí Sí, o no? sí. Sí, correcto, ¿verdad? La respuesta es sí. Y sí, estamos compuestos por iones, ¿verdad? La segunda pregunta dice, ¿existe una unidad que se llama mol? ¿Sí o no? Sí. Sí, También correcto, ¿verdad? No crean que es el mol del citimol, ¿verdad? No. Una unidad que corresponde a la cantidad de sustancia. Tercera pregunta dice, ¿de qué elementos estará formada el azúcar? ¿Qué elementos creen ustedes? Carbono. Carbono, hidrógeno, ¿Y qué más? azufre. No, Azufre no. no, qué pena. ¿De qué elementos más creen ustedes que estará formada el azúcar? Carbono, vamos a Fórmula del azúcar, ¿verdad? A googlearla. ver si. Y oxígeno. Correcto, ¿verdad? Y oxígeno. Son los elementos que está formada el azúcar. La cuarta pregunta dice, ¿qué será una solución? ¿Qué será una solución para ustedes? ¿Una qué? Como un tipo de. Cuando escucho solución es como una disolución, va a suponer que es como revolver, mezclar, combinar. Correcto, eso, ¿verdad? Revolver, mezclar, combinar. Eso es excelente, ¿verdad? Es una mezcla. Cuando hablamos de soluciones son una mezcla. Y la quinta pregunta dice, ¿qué estados de la materia conoce o ha escuchado o recuerda? Líquido, sólido, gaseoso. Bueno, dice su compañero, líquido, sólido y gaseoso. O no son ¿Alguien, eso. Ya, alguien, ya me puso. alguien conoce más? Porque sí hay más, ¿verdad? James, apague su audio, James, por favor. No sé si, porque escuchamos ahí que está con activado. Bueno, líquido, sólido, gaseoso son algunos de los estados que su compañero conoce, pero hay más. Y los vamos a ver en el transcurso de la presentación. Así que qué bueno que no andan tan mal en las preguntas que estamos hoy resolviendo. El contenido temático que vamos a trabajar hoy es es un contenido bastante amplio, así que hay que poner atención para poder llenar, ¿verdad? Lo que es eh, su cuestionario. ¿Qué son los iones? Pues los iones, ¿verdad? Son átomos o grupos de átomos que tienen una carga, ¿verdad? Una carga eléctrica. Los iones con una carga positiva se llaman cationes. Los que tienen carga positiva se llaman cationes. Yo siempre he dicho que esta T me dice mucho, ¿verdad? Porque dice positivos, ¿verdad? Y cationes. Y ahí tenemos. Y los que tienen carga negativa, yo siempre he usado esta N, ¿verdad? Para aniones, ¿verdad? En el cuerpo existen muchas sustancias normales en forma de iones. Los ejemplos comunes constituyen iones de sodio, iones de potasio, iones de calcio, iones de cloruro, iones de bicarbonato. Estas sustancias se llaman electrolitos. No sé si alguien ya ha escuchado la palabra electrolito, ¿verdad? Que esta palabra pues se ve bastante en la bebida, ¿verdad? Por ejemplo, en el Power Gatorade habla sobre electrolitos.
y los electrolitos son porcentajes de elementos presentes. Los iones se pueden crear utilizando radiación, como los rayos X, y la radiación ionizante a menudo se utiliza para diagnosticar o tratar un problema de salud. El sueco Stample Arrhenius fue el primero en estudiar el fenómeno de la electrólisis. Electrólisis viene de electricidad y lisis. Lisis significa separar, o significa lisis, separar. Entonces, separar empleando la electricidad. Y poder interpretarla formuló la teoría iónica que indica que las disoluciones acuosas con el paso de la corriente se disocian en iones. ¿Pero qué es un ion? Pues un ion es una partícula química cargada eléctricamente, ya sea de forma positiva. José, ¿puede apagar su audio, por favor? Positiva o negativa. En el primer caso se hablan de cationes y en el segundo caso se hablan de aniones. Un ion es un átomo o conjunto de átomos que poseen carga eléctrica, es decir, que han perdido su neutralidad. Los iones son la base de todas las sales orgánicas. Katy, su audio, orgánicas e inorgánicas. Y aunque se disuelva el retículo de dichas sales, el ion sigue existiendo. En 1839, gracias a las investigaciones de Michael Faraday, se estableció que de acuerdo a la carga eléctrica que posean, los iones se clasifican en positivos de los metales y el hidrógeno de los ácidos y negativos como el OH, ¿verdad? Que es un grupo hidroxilo en las bases. Los iones negativos son conocidos como aniones, que son atraídos por el ánodo, y los positivos son llamados cationes, que son atraídos por el cátodo. Un anión se trata de un ion que posee una gran cantidad de electrones, por lo que su carga eléctrica es negativa. En este grupo se encuentran los no metales, pero existen algunas excepciones. Los aniones pueden ser de varios tipos, es decir, los aniones también tienen clasificación: monoatómicos, poliatómicos y aniones ácidos. El prefijo mono significa uno y el prefijo poli significa muchos. Un catión es un ion cargado positivamente, es decir, tiene presencia de exceso de protones. Aquí se concentran los formados a partir de metales, sin embargo, pueden llegar a encontrarse cationes formados a partir de no metales. Aquí hay una diferencia porque miren, aquí dice que el anión pues se encuentran en los no metales. Y aquí dice, ¿verdad? Que estos pueden llegar a formar, a partir de los metales. Pero también, ¿verdad? Pueden haber algunas excepciones con los no metales. Esa podría ser otra de las diferencias entre ellos. Dianión. Este es un ion que presenta dos cargas negativas, porque el prefijo di significa dos. El otro tenemos el esguiterión. Esta es con carga neta igual a 0, pero con dos cargas aisladas, una positiva y otra negativa, que lo convierten en neutro.
es parecido, ¿verdad? Al neutrón, que también, ¿verdad? Es neutro. Los radicales iónicos con un número irregular de electrones fuertes, inestables y de reactividad. La formación de iones se explica por la cesión o admisión. Cesión se refiere a que permite, ¿verdad? Permite la presencia de electrones que generalmente se hallan en la última órbita. Recuerden, ¿verdad? Que los electrones de valencia se encuentran en la última órbita. Es decir, en el átomo, ¿verdad? En los círculos que corresponden a las órbitas. Es decir, si un átomo X acepta un electrón, se romperá el equilibrio eléctrico que poseía al pasar a poseer una carga negativa más, por lo que se obtendrá así un ion negativo, X. Si hubiera aceptado dos electrones, el resultado sería, ¿verdad? Un ion con carga positiva. En esta tabla, pues, se resume un poco lo que es sobre los iones. Pues sabemos de que, perdón, los enlaces. Sabemos de que los enlaces químicos, pues, son fuerzas que mantienen unidos los átomos. Es decir, ustedes representaron los enlaces químicos por medio de palillos de madera empleados para limpiar los dientes, ¿verdad? Entonces, esos son los enlaces. Esas que mantenían unidos a las dos pelotitas de plastilina, a eso, ¿verdad? Lo llamamos enlaces. Existen varios tipos de enlaces. Bueno, se clasifican en dos grupos, en los intramoleculares y en los intermoleculares. Entre los intramoleculares, es decir, internos, ¿verdad? Encontramos lo que es el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace dativo y el enlace metálico. Y dentro de los enlaces intermoleculares, intra es afuera y inter es adentro. Intermoleculares, pero encontramos las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo y el enlace hidrógeno. Ahora son los tipos de enlaces intermoleculares. Y también hay otra clasificación de los enlaces covalentes según los pares compartidos. Por ejemplo, cuando tienen solamente una línea como la que ustedes le hicieron, ¿verdad? Pues se llaman enlaces simples. Cuando tienen dos líneas, es decir, como que tuviera dos palillos de dientes, son enlaces dobles. Y cuando tiene tres, pues tenemos los enlaces triples. También podemos conocer, ¿verdad? Ya cuáles serían algunos ejemplos de cationes simples, ¿verdad? Recuerden que los cationes tienen carga positiva. Y miren, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? No sé si en el cuestionario dice que escriba ejemplos de cationes simples. Sí. Ok, muy bien. Entonces ahí ustedes pueden escribir algunos, ¿verdad? No sé cuántas líneas hay ahí. Unos pocos, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos ejemplos de cationes simples. Y luego aquí abajo tenemos ejemplos de cationes poliatómicos, es decir, que tienen más de un átomo o más de un elemento. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí solo hay un elemento: aluminio, cesio, cromo, hidrógeno, helio. Pero en los poliatómicos, que poli significa varios, ¿verdad? Varios átomos, es decir, varios elementos, tenemos hidrógeno y nitrógeno e hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y aquí tenemos el mercurio, ¿verdad? Que está doble. Entonces, miren, son ejemplos de enlaces, cationes simples y poliatómicos. Luego aquí tenemos ejemplos de aniones, es decir, que tienen carga negativa. Ahí tenemos, ¿verdad? Algunos ejemplos. Y luego tenemos aquí lo que son los oxoaniones, que si ustedes se fijan, todos tienen oxígeno. Miren, 2, 3, 4, ¿verdad? Todos tienen oxígeno. Por eso se llaman oxoaniones.
También en esta tabla, pues ya resume, ¿verdad? Lo que corresponde a la nomenclatura. Por ejemplo, cuando ustedes han visto, ¿verdad? Algunos compuestos cuyo nombre, ¿verdad? Tienen terminación oso, terminación ico, ¿verdad? Terminación ico, que inician con con el prefijo hipo, ¿verdad? O el prefijo per, ¿verdad? Pues esto corresponde, ¿verdad? De acuerdo al estado de oxidación. El estado de oxidación ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica de cada elemento, ¿verdad? Hay estados de oxidación que solamente son 2, hay estados de oxidación que solamente son 3. Ustedes pueden ver en la tabla periódica, siempre aparece un más y un menos. Ahí dice valencia, ¿verdad? Y luego ahí se ve 1, 2. Entonces, este tiene 2 estados de oxidación. Y así, si por ejemplo hubiera otro, ¿verdad? Pues tiene 3 estados de oxidación. Luego tenemos, ¿verdad? Lo que son los aniones de ácidos orgánicos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Y ahí tenemos también otros ejemplos de aniones, ¿verdad? Y tienen, miren, carga negativa. Una ecuación, pues, está formada por varias partes, ¿verdad? Por ejemplo, todos los números grandes, este que subrayé de azul y este que subrayé de azul, ¿verdad? Se llaman coeficientes. Ahí está el nombre, miren, coeficientes. Ahí tenemos. Todos los números que están debajo, este 2, este otro 2 y este otro 2, se llaman subíndices. Las letras, perdón, que están entre paréntesis corresponden a estados de agregación. Si está una G significa gaseoso y si está una L significa líquido y si está una S, ¿verdad? Sería sólido. Luego tenemos, ¿verdad? Cada una de estas letras que son símbolos químicos, ¿verdad? Este es el símbolo químico del hidrógeno, el símbolo químico del oxígeno, el símbolo químico del hidrógeno y el símbolo químico del oxígeno. Hay símbolos químicos que solo son una letra, pero hay símbolos químicos como por ejemplo el helio, por ejemplo el calcio, ¿verdad? Que son 2 letras, una mayúscula y una minúscula. No vayan a escribir, ¿verdad? El símbolo del calcio así, porque, ¿verdad? Esto es otra cosa, no es la abreviatura, no es, perdón, el símbolo químico del elemento calcio. Estas 3 letras, ¿verdad? Significa que la ecuación está siendo catalizada, es decir, hay un proceso de aceleración de la reacción. Si al final hay una flecha hacia arriba, significa de que se evapora. Y si hay una flecha hacia abajo, es que, ¿verdad? Hay precipitación. Es como lo de la lluvia. Por ejemplo, en el ciclo del agua, cuando sube se llama evaporación y cuando baja se llama precipitación. ¿Qué es mol? Pues bueno, el mol es la unidad de cantidad de sustancias en el sistema internacional. Es decir, eso significa el mol. La cantidad de sustancias, ¿verdad? Que tiene un compuesto. El mol contiene 6.022, 14,076 por 10 a la 23, ¿verdad? Entidades elementales. Este número es el valor fijo para la constante de Avogadro. Avogadro, no vayan a decir abogado, Avogadro. Ese es el apellido de él. Fue la persona que en verdad trabajó con lo que correspondía a el mol. El mol es la cantidad de materia, aquí tenemos otro concepto, cantidad de materia, que contiene el número de Avogadro.
N de partículas unitarias o entidades fundamentales. Ya estas entidades fundamentales pueden ser moléculas, pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser electrones. También se puede definir el mol como la cantidad de materia que contiene un número de entidades igual al número de átomos en 12 gramos en el carbono 2. Entonces, miren, ahí tenemos 3 conceptos de lo que es mol. En 1811 enunció el conocido principio o ley de Avogadro basado en la teoría atómica de John Dalton y la ley de Gay-Lussac sobre los vectores de movimiento en las moléculas. Dicho principio afirma que en las mismas condiciones de volumen, presión y temperatura, todos los gases contienen el mismo número de moléculas. Esta ley se cumple solo para los llamados gases ideales. Sabemos que la masa atómica del cobre es 63.54 gramos. Luego, un mol de átomos va a ser la misma cantidad, 63.54 gramos de cobre. Es decir, si yo les digo un mol de átomos de hidrógeno, ¿a qué equivalen? Equivalen a su número atómico, ¿verdad? Y usted solamente le va a escribir ahí gramos. Todos los 23 de octubre se celebra el famoso, ¿verdad? Día del mol. Todos los 23 de octubre se celebra el Día del mol. ¿Por qué se festeja este día? Bueno, se festeja, ¿verdad? Gracias a Amadeo Avogadro, ¿verdad? Que fue la persona que trabajó con relación, ¿verdad? A esta ley, ¿verdad? De los gases ideales. Y se celebra desde las 6:02 de la mañana hasta las 6:02 de la tarde. Todos los 10 de octubre, ¿verdad? Todos los 23 del mes 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que voy a encerrar de color rojo es el número de Avogadro. Entonces, el número de el día de Avogadro, ¿verdad? El día del mol, perdón, se celebra desde las 6:02, como dice aquí, miren, desde las 6:02, todos los 23, ¿verdad? Del mes número 10, ¿verdad? Del mes número 10, es decir, del mes de octubre. Y miren, ¿por qué? Porque el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23. Y miren, los 3 números usan este y usan este, ¿verdad? Para, pues, crear este evento, que ya vamos a estar cerca, ¿verdad? Del mes de octubre. Luego aquí tenemos un ejercicio que vamos a trabajar, dice cuál es la masa de 6.42 moles de amoníaco. NH3, ¿verdad? Es la fórmula del amoníaco, NH3, ¿verdad? Entonces escribimos el dato, 6.02 moles, aquí está escrito, 6.02 moles. Hacemos la H gigante, como se los había enseñado, ¿verdad? Luego escribimos abajo siempre un mol, siempre. Lo voy a poner aquí, siempre. Y arriba, ¿verdad? Colocamos lo que es la masa, del amoníaco. Y la masa del amoníaco, aquí la da el ejercicio, es 17, ¿verdad? Gramos. Entonces aquí escribimos 17 y luego ¿qué hacemos? Multiplicamos 6.42 por 17 y luego 1 por 1, ¿verdad? Esos dos resultados pues los escribimos arriba y el otro abajo y luego hacemos una división de los dos resultados y la respuesta, ¿verdad? Es 7.14 gramos de amoníaco. Así que si les toca convertir, ¿verdad? Si les preguntan cuál es la masa en moles de un compuesto, entonces lo que usted hace, ¿verdad? Es, lo da en gramos, porque la masa se da en gramos y es lo que le está pidiendo. Miren, aquí dice la masa. Miren, pero lo que le da son unos datos, pero los datos se los da en moles, ¿verdad?
Y este 17, ¿verdad? Es la masa atómica del amoníaco. De ahí salió ese 17, que también ya lo da el ejercicio. Luego aquí, ¿verdad? Vamos a convertir de moles a gramos. Entonces miren los pasos que están ahí en la pantalla, ¿verdad? Y dice el primer paso. Escribo los símbolos de cada elemento hacia abajo uno por uno. Voy a hacer el primer ejercicio. Dice que escriba los símbolos. Luego dice que al par escriba cuántos átomos tiene cada elemento, cada símbolo de cada elemento. Y el átomo son esos números chiquititos, ¿verdad? Esos son los átomos. Entonces, ¿cuántos tiene el carbono? 1. ¿Cuántos tiene el oxígeno? 2. Luego, ¿verdad? Escribimos el símbolo por. Voy por el paso 3, miren. Aquí el símbolo por, miren. Escribo el símbolo por. Y seguido dice que voy a escribir la masa atómica o el peso atómico que lo encontramos en la tabla periódica. Y el peso atómico del carbono la masa atómica del carbono, ¿verdad? Es 12.011, ¿verdad? Gramos. Esto lo saco de la tabla periódica. Y la masa del oxígeno es 15.999. 999 gramos también. Luego, ¿verdad? Escribo el símbolo igual y voy a multiplicar. 1 por 12.01, pues me da 12.01. ¿Sí? 12.011 gramos. Y luego tenemos 2 por 15.999. Entonces ahí Es 31.998. 31.998. Vamos a verificar. 2 por 15.999. Correcto, eso da. Y ahora, ¿verdad? Voy por el paso 5 que estoy multiplicando, miren. Y ahora el paso 6 dice que hago una sumita. Y sumar, pues ustedes ya pueden. Entonces voy a sumar el 31.998 más el 12.011. ¿Verdad? Estos dos que encerré de color verde los voy a sumar. ¿Verdad? Y esto me da 44.009. 44.009 y debo de dar la respuesta en gramos, ¿verdad? Porque estoy sumando gramos. Y entonces aquí ya voy a escribir la respuesta. 44.009 gramos. Y ya está la palabra gramos, ¿no? Entonces, ahí ustedes, ¿verdad? Pues van a ayudarme a hacer el siguiente, ¿verdad? El óxido de hierro, ¿verdad? Si me ayudan entre todos para poderlo hacer. Hagamos este aquí. Dice el paso 1, dice, saco los elementos. Tengo Fe y tengo O, ¿verdad? Fe y tengo O. Luego dice que les escriba al par qué número tienen abajo de átomos. El hierro tiene 2, ¿sí? Y el oxígeno tiene 3. 3. 3, correcto. Luego el símbolo por
Y luego busco en la tabla periódica, ¿verdad? La masa atómica, ¿verdad? De cada elemento. Esto lo busco en la tabla periódica, ¿verdad? El de hierro es 55.845. Sí, 55, correcto. Punto 845. 845. ¿Qué sigue después? Para el del oxígeno. Ya lo tengo. ¿Qué sigue después? Sumar. Ve, multiplicar. Sumar. No, Sigue, multiplicar. sigue multiplicar, correcto. ¿Qué voy a multiplicar? Pues 2 por este. Y lo voy a escribir aquí. Y luego 3 por este y lo voy a escribir aquí. Entonces vamos a multiplicar 2 por 55.845 y Te esto da da 111.69, ¿verdad? Y luego multiplicamos 3 por 15.999. Eso da 47.997. Correcto, muy bien. Y estos son gramos, ¿verdad? Estos son gramos. Entonces aquí vamos a poner gramos. ¿Y qué sigue después? Pues hacer una suma. ¿Y la cuánto suma. da? Sí, la suma es 150. 159.687. ¿Así? Ujú, sí. Sí. Muy bien. Y le vamos a escribir la respuesta aquí. También. 159.687. Cabalito, miren. Entonces, así es como se convierte de moles a gramos. Creo que está entendido, ¿verdad? Sí, entendido. Muy bien. Sigamos entonces. Si quieren hacer alguna captura antes de que continúe, pues digan. Háganla, perdón, y así continuamos. Luego, ¿verdad? Vamos a trabajar con el tema de masa molar, ¿verdad? En el tema de masa molar. Y para ello, pues aquí está el ejemplo. Y la masa molar, ¿verdad? Es casi el mismo tema que acabamos de ver ahorita. El ejemplo es H2SO4. Saco la H, la S de azufre y la O de oxígeno. De ahí salió esto, miren. Esta es la tablita con la que se trabaja. Luego dice el subíndice, ¿verdad? ¿Qué número está debajo de de la H? El 2. ¿Qué número está debajo de la S? El 1. ¿Y qué número está debajo de la O? El 4. Luego en la siguiente columna escribo siempre el símbolo por. Y en la siguiente columna busco la masa atómica. Y sabemos de que la masa atómica, ¿verdad? La sacamos de la tabla periódica. De ahí nomás. No me lo invento ni nada por el estilo. ¿Verdad? Y luego, ¿verdad? Multiplicamos. Y ahora sí me van a ayudar, ¿verdad? ¿Qué respuesta iría en la primera? 2 por 1.0079. 2 puntos. 2.0158. 58 gramos. Ahora multipliquemos la segunda. 1 por 32, pues eso da lo mismo. Y multipliquemos la última. Da 63.996. Muy bien. Y luego, ¿verdad? Lo que se hace es sumar. Lo que se hace es sumar, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? La respuesta que da 98.0768 gramos. Pero aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí solamente damos la respuesta. Y en el anterior, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo era convertir de moles a gramos. Y aquí, por ejemplo, en el ejercicio no me dice convierta ¿verdad? Tantos moles de H2SO4. Aquí solo me dice encuentre la masa molar, la masa molecular o el peso molecular, ¿verdad? De estos elementos. Muy bien.
Luego el siguiente tema se llama composición porcentual. La palabra porcentual viene de 100%. Es decir, si la respuesta no me da 100%, está mala. Así de sencillo. Si me sale 99.9999, está mala. No. Miren. Tiene que dar 100%. Entonces veamos los pasos. Dice, el ejercicio aquí lo tenemos. Na2SO4. Aquí está el ejemplo. ¿No? Entonces miren, el Na está aquí, el S está aquí y el O está aquí. ¿Qué número está debajo de la Na? ¿Verdad? 2. El 2. ¿Qué número está debajo de la O? El 1. Aquí De la O el 4 y el S el 1. y aquí, ¿verdad? El 4. Luego, ¿verdad? El símbolo por, esto ya lo habíamos visto en el temita anterior. Luego esto lo sacamos de la tabla periódica. De la tabla periódica, la masa atómica, ¿verdad? Luego multiplicamos y, ¿verdad? Me sale 142.38 gramos. A esto se le llama peso molecular. Ese es el paso 1. Hacer lo que hacíamos, ¿verdad? En el temita anterior, ¿verdad? Hacer la misma tabla y todo. Luego, en el paso 2, ¿verdad? Es aplicar una fórmula y va a ser el peso atómico total por el 100% entre el peso molecular. El peso atómico total es el de la tercera columna. Miren. Este número lo voy a multiplicar por el 100. Este número lo voy a multiplicar por el 100 y el resultado lo voy a dividir entre este número, ¿verdad? Que se llama peso molecular. Es decir, lo voy a dividir entre 142.0838 gramos. Mire. Esa fórmula la voy a aplicar por cada uno. Es decir, ese total, el que está de color amarillo, el total, el último del cuadro, lo voy a multiplicar por el 100, siempre por el 100, y lo voy a dividir entre lo que me dio de la sumatoria. ¿De dónde salió ese 142? Salió de sumar el 45.978 más el 32.064 más 63.996. De ahí salió ese 142.038 gramos. Entonces vean ustedes ahora cómo queda, ¿verdad? Aplicando la fórmula a todos ellos. Miren, aquí está, miren. Aquí apliqué la fórmula para todos ellos. Aquí está. Miren. Y una vez multipliqué el de color amarillo por el 100 y luego lo dividí por el número de abajo por el verde. Y me dieron estos resultados. Miren. Me dieron estos resultados. Entonces, una vez que yo tengo los resultados de la multiplicación y de la división, ¿verdad? Lo sumo, dice aquí, miren, y esto me dio 100%. Y aquí dice, si no da 100%, está mal. Debe de dar 100%, ¿verdad? 100%. Si ustedes se fijan, ¿verdad? En el paso 1, ¿verdad? Es lo mismo que hacíamos en este tema y en este tema, lo mismito. Miren, por ejemplo, aquí, este cuadrito está aquí en este tema. Miren, en el tema 1 que vimos, ese cuadrito está ahí. Luego, ese mismo cuadrito está aquí en el tema 2 que vimos. El mismo cuadrito, miren. El mismito cuadrito. Y este mismo cuadrito es el que se usa en el paso 1 para el tema, en el paso 1, para el tema composición porcentual. El mismo cuadrito, miren. El número de átomos, el símbolo por, la masa atómica y la multiplicación. Y luego, ¿verdad? Estos tres resultados los voy a trabajar uno por uno. Lo voy a multiplicar por 100. Lo voy a multiplicar por 100. Todos los dos los voy a multiplicar por 100, ¿verdad? Y el tercero también. Todos los que tengan ahí, si ahí salen 5, pues los 5 los voy a multiplicar por 100.
Y el resultado, ¿verdad? Lo voy a dividir entre 142. ¿Y de dónde salió esto? Pues cuando sumo estos tres, ¿verdad? Cuando lo sumo a esos tres, me dio ese resultado. Entonces, cuando yo multiplico 45.978 por 100 y lo divido entre 142, me da un resultado. Luego, 32.064 por 100 entre 142.038 me da otro resultado. 63.996 por 100 entre 142.038 me da un tercer resultado. ¿Y dónde están esos tres resultados? Pues están aquí. Mire, aquí están. De la multiplicación y una vez que multiplique los dos, los divido entre eso. Y una vez estos tres, ¿verdad? Los sumo y me da 100 cabalitos en la calculadora, ¿verdad? A esto se le llama composición porcentual. Luego el siguiente tema se llama fórmula mínima y fórmula molecular. Pues bueno, para este tema, ¿verdad? Lo primero que se hace es, ¿verdad? Vamos a obtener los datos del problema y buscar en la tabla periódica el peso atómico de cada elemento y lo vamos a escribir al par. Entonces, miren, esto es un dato, aquí está. Este es otro dato, perdón. Este es un dato, aquí está. Este es otro dato, aquí está. Y este es un tercer dato y aquí está. Ya obtuve los datos, ya obtuve los datos. Y luego busco el peso atómico de cada elemento. El peso atómico del sodio es este. En la tabla periódica, el peso atómico del azufre es este en la tabla periódica y el peso atómico del oxígeno es este en la tabla periódica. Luego el segundo paso que hago es, el paso 2, miren, es, vamos a hacer una conversión de gramos a moles. Entonces, miren, este dato lo escribo aquí, ahí está escrito, y lo que tenemos arriba va a ser lo mismo, un mol y un mol. Siempre, siempre, le voy a poner aquí siempre, voy a escribir, ¿verdad? Voy a escribir arriba un mol. Un mol, siempre. ¿Y abajo qué voy a escribir? Pues abajo va, ¿verdad? La masa atómica, es decir, esta que voy a subrayar de color verde. El 22, miren, está escrito aquí. El 32 está escrito aquí. Y el 15 está escrito aquí. Muy bien. Luego, pues, multiplicamos los de arriba, 6.072, lo multiplicamos por 1, nos da este resultado. Multiplicamos los de abajo, 1 por 22.989 nos da este resultado. Y luego los dos resultados los voy a dividir y me dio este resultado. Y lo mismo voy a hacer con, con el otro que sigue. Este por este me dio esto. 1 por 32.064 me dio este. Divido los dos y me dio este. Y así hago con el otro. 6 por 1 me dio esto. 1 por 15 me dio esto. Y estos dos los divido y me dio ese resultado. Luego, en el paso 3 dice, dividamos cada una de las respuestas del paso 2 entre el menor de todas las respuestas que me dio de las divisiones. Entonces, las respuestas que me dieron de las divisiones son esas. 0.264, 0.264 y 3.395. ¿Cuál es el menor de los tres datos? Pues el menor de los tres datos, ¿verdad? Es cualquiera de los primeros dos. Ese es, ¿verdad? El menor de todos los datos.
Entonces vamos a dividir estos tres números, vamos a dividir estos tres números, ¿verdad? Entre el menor. Y ahí está, ¿verdad? El menor, entre el menor y entre el menor. Y la división nos da esto aquí, ¿verdad? Eso nos da la división. Luego pasamos al paso número 4. Y aquí vamos a verificar, ¿verdad? Estas reglas. Si las respuestas de la división del paso 3 dieron números decimales, como 3.6, 1.7, 0.8, 2.9, estas las podemos redondear porque después del punto está un 6, hay un 7, hay un 8 o hay un 9. Si las respuestas que me dieron de la división del paso 3 dieron números enteros, dieron números decimales entre punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, por lo que se busca, ¿verdad? Un número entero desde el 1 al 9 para multiplicarlo, cada respuesta que salió del paso 3 con el fin de convertirlo a un número entero. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La respuesta que me dieron, pero el último, ¿verdad? Es un número que no se puede redondear. Entonces, como no se puede redondear ese número, voy a buscar un número para poderlo redondear y ese número va a ser el número 2. Al multiplicar este número por el 2, aparece así y ahora sí lo puedo redondear. Y una vez teniendo los tres números ya convertidos en enteros, ya puedo crear la fórmula empírica o la fórmula mínima. A la NA le voy a poner un 2, este 2 que está aquí. A la S le voy a poner un 2, este 2 que está aquí. Y a la O le voy a poner un 3 porque este 3 está aquí. Ahí está, miren. Y esta es la respuesta de la fórmula mínima. Es decir, ¿verdad? Para poder trabajar con fórmula mínima, ¿verdad? Primero lo que hacemos es convertir los gramos a moles. Y ya les había mencionado que cuando convertimos de gramos a moles, siempre va a ir moles en la parte de arriba. De la H, mire, siempre va a ir moles. Una vez que yo convierta esos gramos a moles, voy a multiplicar, como está aquí, mire, como aprendieron ustedes a convertir. Estos dos lo que se hacen es dividirlos y la respuesta da esta. Aquí hay otra respuesta y aquí hay otra respuesta. Pónganle atención a esas tres respuestas que subrayé ahorita. 0.264, 0.264, 0.395. Obsérvenlas bien. Esas mismas respuestas aparecen en el paso 3, miren. Aquí están en el paso 3, miren. Las mismas respuestas están en el paso 3. Y estas respuestas, ¿verdad? Las voy a dividir entre el número menor de los tres. Pero como este y este son iguales, entonces para mí, uno de esos es el menor porque son el mismo número. Entonces voy a dividir el primero, lo voy a dividir entre el número menor. El segundo lo voy a dividir entre el número menor de los tres. Y el tercero entre el número menor de los tres. ¿Sí? Y sabemos que el número menor de los tres es 0.264. Y las respuestas que me dieron, pues, fueron estas. Miren. Pero el 1 es entero. Estoy bien. El otro 1 es entero. Estoy bien. Pero hay que hacerle varias cosas. Si fuera
Listo. Bueno, les estaba diciendo de que este 1 salió de dividir estos dos. Este otro 1 de aquí salió de dividir, ¿verdad? Estos dos números, y este 1.496 salió de dividir estos dos números. Pero los números deben de salir enteros. Los números deben de salir enteros. Pero qué casualidad que nos salió uno que no es entero. Entonces, cuando nos sale uno que no es entero, entonces tenemos varias opciones. La primera opción es, ¿verdad? La primera opción es que si lo puedo redondear. Es decir, si tiene punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Pero miren que este no lo puedo redondear porque no tiene después del punto. Después del punto lo que hay es un 4. Miren, entonces no lo puedo redondear. Entonces, como no me sirve esta primera opción, entonces voy a la segunda opción. Y la segunda opción es, ¿verdad? Buscar un número entre 1 a 9, que cuando lo multiplique al 1.496, cuando lo multiplique ese número, ya sea por 1, ya sea por 2, ya sea por 3, ya sea por 4, ya sea por 5, cuando lo multiplique, me lo convierta a entero. Y cuando lo multiplico por 2, ustedes pueden hacer en su calculadora 1. Da 2.99. Correcto, da 2.992. 92. Entonces, ahora sí, entonces sí lo puedo redondear al 3. Porque mire, aquí dice en el paso 1, mire. Aquí dice en el paso 1 que si tiene esos números después del punto, entonces como aquí está el 9, mire, entonces sí lo puedo redondear. Entonces me lo convierte a 3. Permítanme. Me lo convierte a 3. Entonces, miren, como ya me lo convirtió a 3, ahora sí, miren. Ya el 3 ya es entero, ya el 2 ya es entero y ya el otro 2 es entero. ¿De dónde salió este 2? Pues de un número que yo busqué para que me lo convirtiera entero. Y este mismo 2 lo usé en el elemento que se llama azufre, y también lo usé en el elemento que se llama sodio. Y de ahí salió ese 2. Y mira, al final me queda así y luego creo la respuesta. Esta es toda la respuesta, mire. Esa es toda la respuesta. Y para poder llegar a esa respuesta, miren todo lo que hice. Miren todo lo que hice para poder llegar a esa respuesta. Miren. Son 2 diapositivas llenas. Y la respuesta solamente es lo que encerré de color rojo. Esta es la respuesta, miren. Es como algunos ejercicios de matemáticas que la respuesta, 1, ¿verdad? Pero como 10 páginas. Y al final 1. Entonces algo así sale aquí en la química. ¿Ve? Y a este tema se le llama fórmula mínima. Bueno, luego continuemos hablando un poco de disoluciones. Como decía su compañero, que una solución para él era una disolución también, o una mezcla. Y una disolución es una mezcla, pero es una mezcla homogénea. Y como el prefijo homo significa igual, ¿verdad? Entonces yo necesito, ¿verdad? Que todas las cosas que voy a mezclar, ¿verdad? Queden de igual proporción. Por ejemplo, si yo de hecho, ¿verdad?
en un frasco o en un jarrón de agua, ¿verdad? Aquí como lo tengo en la imagen, ¿verdad? Esto sería el disolvente, ¿verdad? Hecho, ¿verdad? Polvo de jugo de naranja, ¿verdad? Entonces, esto me va a formar una disolución, ¿verdad? Que se va a llamar, pues, jugo de naranja, ¿verdad? Y luego aquí tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo que es el soluto, la pulpa de la naranja. Y luego tenemos el disolvente, es el agua. Aquí le faltaría algo más, ¿verdad? Aquí le faltaría el azúcar, que también es soluto, ¿verdad? Y luego al revolver, ¿qué dijo alguien por ahí? Hielo. También porque es soluto, ¿verdad? Porque se llama soluto porque digamos, la parte sólida. Y se llama disolvente porque el disolvente universal, ¿verdad? Es el agua. Y al final, al mezclar estas dos cosas, ¿verdad? Me forma una solución llamada, ¿verdad? Jugo de naranja. ¿Qué soluciones han hecho ustedes en su casa parecidas a esta? Café. 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 Vamos a ver. ¿Qué mezcla para hacer café? Café en polvo. ¿Sí? Agua. El café en polvo, ¿verdad? Sería el soluto, porque les dije que era la parte que es más sólida. El Azúcar, muy bien, sería, ¿verdad? Y luego, El agua. ¿verdad? Disolvente en agua. Solvente, o también llamado disolvente, sería el agua. Y al mezclar estas dos, creamos una solución, ¿sí? Y a esta solución se le llama café, ¿verdad? O bebida de café, como usted lo quiera llamar. ¿Qué más soluciones han hecho en su casa? A ver, cuéntenme. Hacer avena. Avena, ¿verdad? ¿Dónde ubicamos la avena en polvo? ¿En soluto o en solvente? Soluto. Ok, entonces sería soluto, avena, Azúcar. azúcar y le voy a poner hielo también, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Lo mezclo ¿con qué? Con lo que llamamos Agua. disolvente, agua, correcto. Y al mezclar estas, ¿verdad? Me produce una solución que sería, Avena. ¿sería qué? ¿Ah? Fresco de Sería avena, ¿sí? fresco de avena. Fresco de avena, correcto. ¿Qué más soluciones han hecho en su casa? Cuéntenme. Por De- ejemplo, la combinación de leche en polvo, igual, con agua hirviendo y azúcar. La es- leche en polvo para hacer el pepe. Puede ser, sí, como para hacer pepito. o el Ah, cereal también. el cereal también. Licuado. Hacemos cereal, ¿verdad? Osmil. Chocolate caliente. Chocolate caliente, ¿verdad? Miren cuántas soluciones, ¿verdad? Incluso el atol también. El atol, correcto, ¿verdad? Hacemos, ¿verdad? Varias soluciones en nuestra casa. Vamos a limpiar aquí para continuar. Existen varios tipos de soluciones, ¿verdad? Existen no sé, siempre que estoy en clase tienen que estar escribiendo y eso distorsiona la clase.
Bueno, existen disoluciones, ¿verdad? Diluidas, concentradas y saturadas. Diluidas es donde la cantidad de soluto es muy pequeña. Es decir, ¿verdad? Cuando echamos poquita azúcar, digamos. Concentradas cuando el soluto está próxima a la solubilidad, es decir, que se revuelve, que se mezcla muy bien. Y saturadas es cuando le quiero echar a un vaso con agua, le quiero echar, no sé, media libra de azúcar, ¿verdad? No se puede disolver, ¿verdad? Entonces se llaman se llaman saturadas. Y hay también sobresaturadas. Tenemos algunos ejemplos de soluciones, por ejemplo, cuando hay soluciones, ¿verdad? En donde el soluto y el solvente son gases, como por ejemplo gas, ¿verdad? Más otro gas, que sería el soluto, forman lo que es el aire. Miren, ahí tenemos soluciones gaseosas, soluciones líquidas y soluciones sólidas. Miren, por ejemplo, una de que nosotros podemos hacer en nuestra casa es esta, miren. Sal con agua. También podemos mezclar alcohol con agua. Pero, por ejemplo, líquido y gas es, por ejemplo, las bebidas que nosotros consumimos, ¿verdad? Las bebidas gaseosas, ¿verdad? Se llaman gaseosas porque al abrirlas, ¿verdad? Suena como un ps, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es gas que se está saliendo de la botella. Las características de una disolución, pues es que tiene un soluto y un solvente. Ya hablamos que era un soluto y un solvente. Los componentes no se pueden separar por centrifugación ni filtración, ¿verdad? Cuando el soluto se disuelve pasa a formar parte del solvente. En una disolución el volumen total es diferente a la suma de los volúmenes de sus componentes. Las proporciones del soluto y disolvente son variables. Al agregar un soluto a un disolvente, las características originales del segundo se modifican. En una solución, ¿verdad? Las características químicas de sus componentes. Los factores que afectan la solubilidad son la temperatura, la presión, el tamaño de partículas del soluto, la agitación, la superficie de contacto y la naturaleza del soluto o del disolvente. Existen diferentes tipos de unidades cuando hablamos de concentraciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos entre las unidades físicas, tenemos, no sé si esta es la pregunta del cuestionario, tenemos el porcentaje masa sobre masa, porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen, ppb significa partes por millón, y dentro de las unidades químicas encontramos la molaridad, la molalidad, la fracción molar y la normalidad. Son, ¿verdad? Algunos de los tipos de las unidades, ¿verdad? Físicas y químicas cuando hablamos de concentraciones. Pero esto de concentraciones, ¿dónde lo vemos en la vida diaria? Por ejemplo, cuando en las bebidas alcohólicas siempre hay una etiqueta, ¿verdad? Que dice porcentaje volumen sobre volumen. En las medicinas, ¿verdad? Hay algunas que traen, ¿verdad? En su etiqueta la porcentaje masa sobre masa en algunas medicinas. Cuando uno va, ¿verdad? A comprar ácido muriático, ¿verdad? A una ferretería, pues, ¿verdad? Hay frascos que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, como el ácido clorhídrico, que tienen, ¿verdad? Masa sobre volumen. En algunos detergentes, como el cloro, ¿verdad? O el detergente en polvo, también se ven estas abreviaturas, ¿sí? Y por ejemplo, en algunas comidas, algunas marcas de pan, galletas o alimentos, ¿verdad? Siempre se habla sobre gramos en su etiqueta. Es decir, estos porcentajes también, este tipo de concentraciones, también los vemos, ¿verdad? En la vida diaria. Los estados de la materia son las diversas formas que se puede presentar la materia. Su compañero pues había mencionado 3. Aquí los tenemos los primeros 3. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Pero mire, aquí se muestra lo que es, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Un cuarto estado.
el estado plasmático, ¿verdad? Que es un cuarto estado. ¿Sí? Ese cuarto estado es en el que se convierte el agua en el cuerpo, ¿verdad? O son el de las moléculas también. No sé. ¿Me la puede explicar, Juan? ¿Quién fue el que habló? ¿Juan José? ¿Algo así decía? ¿O cómo era que decía? Ese cuarto estado plasmático es la fusión que sucede en el cuerpo del agua. En el cuerpo Con la humano. sangre. ¿Con la sangre? Sí, es que se dice que el cuerpo es un 70% agua o 80%, pero Sí, si fueran correcto. agua líquida, nos desparramarían. Por eso se convierte en plasmas. No, o sea, ya hablando de forma química. Sí, exacto. Por ejemplo, hay una parte en la sangre que se llama plasma, ¿verdad? Que igual lo que mencionaba su compañero, ¿verdad? José Luis, no había leído bien. Por ejemplo, los televisores o los monitores de pantalla, ¿verdad? Están, si ustedes los tocan, si ustedes tocan así el televisor o el monitor de la computadora, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que es como entre agua o líquido y a veces uno presiona así la pantalla de la computadora y queda como una mancha, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Del estado plasmático en la vida cotidiana. Es alto conductor a la electricidad, ¿verdad? ¿Cómo dice? El plasma es alto conductor a la electricidad también. Correcto, ¿verdad? Esto es un elemento conductor de electricidad. Luego aquí, ¿verdad? Podemos ya enlistarlos los otros que existen. Ya habíamos hablado de el estado sólido, ¿verdad? Como un cubo de hielo, el estado líquido, ¿verdad? Como una gota de agua, el estado gaseoso cuando estamos hirviendo agua, ¿verdad? Sale vapor. Y a veces cuando estamos niños decimos, mamá, está saliendo humo de la olla, ¿verdad? Vapor. ¿Verdad? Y hablamos ahorita del estado plasmático, ¿verdad? Que pues lo encontramos en el cuerpo humano y también, ¿verdad? Está en los televisores y los monitores con pantalla plasma, ¿verdad? Lo del el plasma, ¿verdad? También se encuentra en los bombillos de fluorescencia, ¿verdad? Los bombillos o los focos que son así como espirales, ¿verdad? Eso también están formados por estado plasma, los bombillos en forma de espiral, no el bombillo así redondo, sino que el que es así como espiral. Creo que ese es elaborativo, ¿eh? También podemos encontrar otros tipos de estado. Por ejemplo, tenemos el plasma quark-gluones, el estado hielo superiónico, el estado Bose-Einstein o estado excitado, el estado condensado de Fermi, el estado supersólido, el estado de degeneración total y también se habla del estado de cristales del tiempo. Miren cuántos estados podemos encontrar en la materia, ¿verdad? No solamente los tres que habían comentado al principio, ¿verdad? Pero aquí podemos encontrar nuevos estados. El estado sólido, pues lo podemos representar, ¿verdad? En rocas, en madera, ¿verdad? En utensilios de metal, vidrio, hielo, ¿verdad? Grafito, ¿verdad? Entre otros, el estado sólido. El estado líquido, pues puede ser agua, las bebidas refrigerantes, ¿verdad? O carbonatadas y el aceite o la saliva. Podrían ser ejemplos de estado líquido. De estado gaseoso, pues el vapor de agua, ¿verdad? El oxígeno y el gas natural podrían ser ejemplos de estado gaseoso. Las sustancias se clasifican, creo que esta es una pregunta del cuestionario, se clasifican, ¿verdad? En sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras, pues sabemos que son los elementos y al mezclarse elementos forman compuestos. Y las mezclas se clasifican en dos, en homogéneas y en heterogéneas. Por ejemplo,
¿Se imaginan ustedes una mezcla heterogénea de una limonada? Las limonadas son mezclas homogéneas porque nosotros le echamos una cantidad de agua, una cantidad de limón y una cantidad de azúcar que se mezclen ¿verdad? Y que no quede nada. Pero se imaginan una mezcla heterogénea, es decir, en donde todo es disparejo y usted le echa nada más 3 gotitas de limón, ¿verdad? Un vaso con agua y una libra de azúcar, ¿verdad? Estoy dando una mezcla, ¿verdad? Desproporcionada, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de ver en la vida cotidiana, ¿verdad? La sangre es un ejemplo de mezcla homogénea y las ensaladas son ejemplos de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, usted hace, ¿verdad? Una ensalada y ¿verdad? Que usted no está así contando cabalito el tomate, el chile dulce, la cebolla. Usted pica, revuelva, ¿verdad? Y posiblemente le quede más cebolla o más chile dulce, ¿va? Porque son mezclas heterogéneas, porque están en proporciones así, ¿verdad? Un poco disparejas. Existen algunos métodos para para separación de mezclas. Por ejemplo, la electrólisis, ¿verdad? Que ya les había dicho que electrólisis viene de electricidad y lisis significa separar, ruptura o deterioro, o significa lisis, ¿verdad? Algunos ejemplos de electrólisis en la industria, pues es al momento de producir aluminio, sodio, potasio y magnesio, ¿verdad? Para producir hidrógeno con múltiples usos en la industria, como por ejemplo los combustibles. Y en la soldadura se usa bastante la electrólisis, en la soldadura. El segundo proceso se llama pirólisis, ¿verdad? Y la pirólisis, ¿verdad? Piro significa fuego. Y, ¿verdad? Pues la pirólisis es la descomposición, ¿verdad? Empleando fuego. Por ejemplo, existen diferentes tipos de pirólisis, acuosa y al vacío, ¿verdad? Que serían 2 ejemplos de ellas. Luego tenemos lo que es la decantación, ¿verdad? Y la decantación pues es una técnica para separar 2 líquidos. Por ejemplo, ahí tenemos aceite y agua. Miren, esta pera de decantación, ahí se llama este instrumento de laboratorio, se llama pera de decantación, ¿verdad? Usted aquí en la parte que le voy a encerrar ahorita, ¿verdad? Esta parte es la que está aquí en grande, mire. Tiene una perilla, ¿verdad? Entonces, en esa solamente va cayendo aquí el agua, aquí va cayendo el agua, mira que va cayendo el agua. Y cuando ya el aceite ya esté llegando aquí, ya esté aquí, entonces usted le da cerrar y ya separamos, ¿verdad? El agua del aceite. A eso se le llama decantación. Tenemos también la destilación, ¿verdad? Que es una técnica para la purificación de líquidos y separación de mezclas con el fin de obtener componentes individuales. Tenemos la evaporación, ¿verdad? Que es un proceso de transición de fase que experimenta una sustancia a partir del líquido, ¿verdad? Y luego se convierte en vapor. Tenemos la filtración, que para ello, ¿verdad? Se usa el papel filtro, ¿verdad? Que es un método para separar, ¿verdad? Algunas sustancias. Tenemos la tamización, ¿verdad? Que la tamización, ¿verdad? Es un método para separar partículas de diferentes tamaños utilizando, ¿verdad? Un tamiz, ahí se le llama eso, o un filtro, ¿verdad? De malla de alambre o un colador fino. La tamización se practica en el hogar. Por ejemplo, cuando las mujeres van a hacer baleada, tortilla de harina o la baleada, ¿verdad? Bueno, no solamente mujeres, ¿verdad? Porque hay chefs muy famosos y son del sexo masculino también. Las personas, ¿verdad? Usan un colador y echan la harina y empiezan a como cernir, como a colar, ¿verdad? Porque a veces pueden salir partículas, ¿verdad? O pedacitos así, grumos, ¿verdad? De harina. Entonces se hace la tamización en la vida cotidiana. La filtración también la hacemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando a veces las mujeres o las personas que cocinan, pues quieren colar el aceite, ¿verdad? Porque lo quieren volver a usar.
¿verdad? Entonces ponen un papel filtro, ¿verdad? Y luego echan el aceite, ¿verdad? Y el aceite y los pedacitos de repente de pollo o de carne, ¿verdad? Van quedando en el papel filtro y se usa la filtración. Luego tenemos la sublimación, ¿verdad? Que es cuando cambia de sólido a gaseoso, ¿verdad? Luego tenemos la licuefacción, ¿verdad? Sabemos de que lo que hay dentro de los encendedores, perdón, dentro de los encendedores, ¿verdad? Lo que hay es gas, ¿verdad? Es un gas parecido, ¿verdad? Al que se encuentra en los chimbos de gas LPG. Y a esto, ¿verdad? Es un proceso de liquefacción. Tenemos el siguiente proceso que se llama gasificación y viene de gas, ¿verdad? Es un proceso de transformación de materia prima, ¿verdad? Aplicando calor. Y luego tenemos, ¿verdad? Lo que corresponden a los 8 pasos del método científico, que creo que esta es una de las últimas preguntas del cuestionario. Iniciamos, ¿verdad? Con la observación. La observación, ¿verdad? Es un proceso que consiste en utilizar los sentidos que tengamos, ¿verdad? Y apreciamos aquí, por ejemplo, el tema se llama el color de las hojas de los árboles. Entonces, en la observación yo voy a empezar a decir que observo que las hojas de los árboles son de color verde, que tienen unas líneas que se llaman nervaduras, que hay hojas de diferentes tamaños, colores, formas, texturas. Luego, en el segundo paso se llama planteamiento del problema. Y aquí nos hacemos la pregunta y utilizamos frases como dónde, por qué, cuándo, cómo, quién y qué. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la mayoría de las hojas de los árboles poseen un color verde? En el tercer paso recolectamos datos. Entonces aquí debemos de ir a visitar un área verde y empezar a recolectar hojas de diferentes colores, tamaños, formas. En el cuarto paso, pues, ¿verdad? Formulamos hipótesis. Formulamos hipótesis, ¿verdad? Y una hipótesis es, ¿verdad? Una posible respuesta. Eso es una hipótesis, una posible respuesta, una supuesta respuesta. Entonces, aquí nos hacemos 3 hipótesis. Y la primera hipótesis es que las hojas no son de color verde porque les ayudan a mantener los rayos del sol. La otra es porque poseen un pigmento verde característico de las plantas fotosintéticas. Y la tercera, las hojas son de color verde porque les ayudan a protegerse a la protección de los frutos. Entonces, aquí tenemos 3 distintas respuestas. Ustedes ya saben cuál es la correcta, ¿verdad? Las hojas son de color verde porque ayudan a proteger los frutos. ¿Creen ustedes que es la correcta? ¿O creen que las hojas son de color verde porque el sol, ¿verdad? Las mantiene verdes? ¿O creen ustedes de que las hojas son de color verde porque tienen un pigmento verde, ¿verdad? Que de ese color son la mayoría de las hojas. Entonces, una vez que formulamos la hipótesis, entonces ahora vamos a experimentar. Y miren, por ejemplo, en esa imagen hay un montón de hojas y esas hojas se pusieron a hervir en agua, ¿verdad? Y miren, el agua salió de color verde. No sé quién ya ha hervido hojas, ¿verdad? De color verde y le ha salido, ¿verdad? El agua verde. Y luego, ¿verdad? Una vez de que experimentamos y vemos que si será cierto de que las hojas son verdes porque tapan el fruto, o las hojas son de color verde porque el sol las hace verdes, o son verdes porque tienen algo que las caracteriza a ellos. Entonces, al final, ¿verdad? Hacemos la conclusión y decimos que la hipótesis número 2 es la correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hojas son de color verde gracias a un pigmento que se llama, ¿verdad? Clorofila, que es el que las hace de color verde. Y terminamos, ¿verdad? Con la asignación de la tarea,
¿verdad? Y en esta semana, pues, la tarea, ¿verdad? Solamente es, ¿verdad? El cuestionario que ustedes estuvieron llenando, ¿verdad? El cuestionario que se llenó ahorita. Esa es la única actividad que corresponde a esta semana, ¿verdad? Y pues estar preparados para el próximo jueves, ¿verdad? Estar preparadísimo para, ¿verdad? La actividad de experimentos individuales, ¿verdad? Estar preparados para este evento, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes pues va a mostrar, ¿verdad? Su experimento. Ya me han escrito 3 personas, ¿verdad? Una persona seleccionó lo de los cristales. No sé si está por acá. Otra persona cristales con azúcar. Otra persona seleccionó lo del holograma con CD. Y una tercera persona, no recuerdo quién fue lo que me dijo que iba a hacer, pero ya ahí lo tengo escrito, ¿verdad? No sé si están aquí las personas eh, que habían escogido, ¿verdad? Sus experimentos. Licenciado, yo escogí agua hirviendo coloreada y agua fría coloreada. Ah, exacto. Licenciada, una pregunta. Ajá. Vea que en el grupo están los 23 temas, ¿verdad? Que mandó. En el grupo los 23 temas de experimentos. Sí, los experimentos, perdón. Están, ¿verdad? No, en el PDF que mandé fue que mandé 23 ejemplos de los experimentos, ¿verdad? No quiere decir de que solamente esos pueden hacer. Ustedes pueden escoger otro, pero yo tengo que verificarlo porque tengo No que sea ver, tan ¿verdad? sencillo. ¿Cómo? Que no sea tan sencillo, le digo. Que no sea tan sencillo, correcto, Vamos ¿verdad? a ir con una vela de esas que se hacen con naranja. Ah, bueno. Entonces sí, ya estamos chequeando. Es que aparte no entendía, yo pensé que solamente esos eran. No solamente eso, sino que los que están ahí, ¿verdad? Son ejemplos por si usted no quiere buscar, ¿verdad? Pues ahí yo le doy algunos ejemplos. Ah, ok, está bien. Gracias. Listo.